en uno de los canales de Xochimilco, en Ciudad de México. Entre las muchas pequeñas islas que hay, se encuentra una muy especial. Una isla que destaca por su macabra historia. Y especialmente, por su aterrador paisaje. Conocida como la Isla de las Muñecas. Donde algunas muñecas cuelgan de las ramas. Otras están clavadas en los troncos de los árboles. Muchas están atadas a las vallas. Y algunas incluso parecen estar colocadas con cuidado, como si estuvieran vigilando a los visitantes que se acercan a la zona. Están deterioradas por el paso del tiempo, el clima, los insectos y la propia naturaleza que sigue su curso. Todo esto propicia un aspecto de lo más perturbador. Para todos aquellos amantes de lo paranormal, que vienen en busca de experiencias inquietantes, este lugar está marcado en el mapa, con el número 5, en una lista global, de los lugares más embrujados del planeta. La Isla de las Muñecas tiene una atmósfera única, cargada de misterio, así como las leyendas que giran en torno a su origen. Visitantes de todo el mundo se acercan cada año a conocer este inquietante lugar, atraídos por las historias de fantasmas y los mitos de fenómenos sobrenaturales que rodean a este extraño rincón mexicano. Pero ¿cómo comenzó la historia? Todo comienza en 1950, cuando Julián Santana Barrera, un hombre originario del barrio de la Asunción, decidió mudarse a esta pequeña isla, para vivir en aislamiento. Lo que parecía ser una vida tranquila y sencilla, pronto se transformó en una experiencia aterradora marcada por sucesos paranormales. Según el mito más difundido, Santana encontró el cuerpo de una niña ahogada en las aguas que rodeaban su isla. La niña se había enredado en los lirios acuáticos y, pese a los intentos de sobrevivir, terminó muriendo en el lugar. A partir de ese momento, empezó a escuchar voces, lamentos y pasos en su entorno, aterrorizado por lo que interpretaba como la presencia del espíritu de la pequeña. Comenzó a buscar formas de calmarla. Fue entonces cuando tuvo la idea de colgar muñecas en los árboles de la isla. Las primeras muñecas que adornaron la isla provenían de la basura o eran arrastradas por la corriente de los canales cercanos. El hombre no era selectivo en cuanto a su estado. Muñecas rotas, sin ojos o sin extremidades, eran bienvenidas, ya que su objetivo no era estético. Estas muñecas tenían el propósito de apaciguar al alma de la niña fallecida y evitar que su espíritu inquieto regresara a molestarlo. Con el tiempo, la colección fue creciendo, y lo que comenzó como un acto de miedo, se convirtió en una obsesión. Pasó gran parte de su vida recolectando muñecas y añadiéndolas a su isla. Con los años, la historia de la Isla de las Muñecas se fue tejiendo de forma aún más compleja. Los vecinos y curiosos que se acercaban al lugar comenzaron a esparcir rumores sobre fenómenos inexplicables. Se decía que las muñecas no solo colgaban inertes, sino que algunas movían los ojos, o incluso cambiaban de posición por sí solas. Otros aseguraban haber escuchado susurros provenientes de ellas, especialmente al caer la noche, cuando la isla quedaba envuelta en una atmósfera todavía más tétrica. Estas historias contribuyeron a reforzar la leyenda del lugar, atrayendo a cada vez más personas interesadas en lo paranormal. En abril de 2001, Julián Santana falleció de un infarto en circunstancias que añadieron un nuevo nivel de misticismo a la isla. Su sobrino, Anastasio Santana, relató que su tío había mencionado haber tenido una visión de una sirena que lo quería arrastrar a las profundidades de los canales.
Y pocos días después, Julián murió. Justo en el mismo lugar donde años atrás había encontrado el cuerpo de la niña sin vida. La muerte de Julián no representó el final del interés de la gente por la isla de las muñecas, sino todo lo contrario. Anastasio heredó la isla, tal como había hecho Julián. Siguió recogiendo muñecas y colgándolas de los árboles, como homenaje a su tío, y para que las almas de los difuntos no pudieran regresar del más allá y atormentar a nadie. En la actualidad, la isla de las muñecas permanece tal como la concibió Julián, y con el transcurso de los años, se ha convertido en un punto turístico ineludible para los amantes de las experiencias paranormales de todo el mundo. La colección de la isla ha aumentado con el tiempo, con más de 2.500 muñecas, gracias a las donaciones de algunos turistas, quienes encuentran en las muñecas representaciones divinas a las que entregan ofrendas, de manera reiterada, sobre todo a Agustinita, la favorita de don Julián, y de la cual aseguran recibir milagros y bendiciones. Además del recorrido por sus caminos tenebrosos, hay un modesto museo en el que se exponen artículos de diarios locales sobre la isla y don Julián, y una tienda. Entre la gente que la visita, hay personas con interés morboso, valientes que pretenden desafiar lo paranormal, y supersticiosos, en busca de milagros. ¿Qué clase de turista crees que serías tú?